Patrimonio Ramayense. ¿Qué tal? Bienvenidos a una nueva edición de Patrimonio Ramayense, este ciclo de entrevistas que tenemos a través de la red social YouTube. Antes de presentar a este amigazo que hoy nos vamos a dar un lujo espectacular en Patrimonio Ramayense, agradecer a cada una de las instituciones y empresas que hacen posible estas ediciones. Muchísimas gracias a la Municipalidad de Ramallo a través de la gestión del intendente Mauro Poletti. Gracias a Guardería Náutica Ramallo. Muchas gracias al grupo Ventamat. Gracias a Racam Camiones. Muchas gracias a Pampero. Gracias a Campos y Ganado, Sociedad Anónima, Casa Consignataria desde 1936. Y el agradecimiento, por supuesto, también a Click Informática. Y el agradecimiento a la gente del Club de Pelota Ramallo, espectacular, gracias a este gran amigo, a Pato Abotegaray, que nos abre las puertas del club para recibir en Patrimonio Ramayense este amigazo que tengo el gusto de presentar en este momento, Miguel Torello, el negro Torello, como lo conoce todo el mundo. Bienvenido a Patrimonio Ramayense, Miguel. Gracias. Primero te agradezco la invitación y saludo a todos tus oyentes. Es un placer enorme tenerlo aquí en Patrimonio y bueno, hablar de tantas cosas. La familia Torello es sinónimo de Ramallo, es una familia tradicional del partido de Ramallo. Y quiero empezar hablando de un hecho realmente importantísimo que tiene que ver con el comercio, pero también que tiene que ver con lo social, que es ese almacén que viene desde de su abuelo, ¿no? Con despacho de bebida en un tiempo. ¿Dónde está ubicado? En San Martín y Santiago del Estero, hoy Hipólito Yrigoyen. Correcto. Es decir, frente a la estación de servicio Shell y frente a Aguas Corrientes. Un lugar estratégico acá en Ramallo, ¿no? En esa época, en ese lugar estaba la cancha del Club Unión y Cultura. Ajá. Uno de los primeros clubes de Ramallo. ¿Y qué se hacía algún deporte ahí? Sí, fútbol. Club Unión, la primera vez que lo escucho nombrar. Después White Star. White Star, sí, Bueno. sí. Es más, integré un equipo de baby fútbol acá en Ramallo, que se hizo hace muchos años, y el equipo se llamaba White Star, en homenaje a ese club, hace en la década del 80. Claro. Anterior. Pero anterior a ese estuvo el club Unión y Cultura, del cual mi padre fue uno de los fundadores. ¡Qué bárbaro! No, nunca lo había escuchado nombrar. Unión y Cultura. Una linda cancha tenía, con alambrado. En los balcones del negocio nuestro se guardaban las lonas que se ponían antes para tapar la visual de la calle. ¡Qué lindo! Y bueno, mi papá estuvo en la comisión, por supuesto. Mi mamá estuvo en la comisión de damas, porque tenía comisión de damas. Sí, siempre tenía muy buenos recuerdos. Inclusive yo conservo el carnet de socio de él. Qué recuerdo. Y estar ahí en ese lugar desde chico, ¿cuáles son algún momento que recuerde y no olvide? Son muchos, porque después se hace cargo también del almacén, ¿no? Claro. De chico, bueno, te puedo decir, uno de los problemas que tuve fue que me quebraron la pierna jugando al fútbol ahí en la cancha. Ajá, un hecho bastante doloroso. Tenía 10 años. Mira vos. Y bueno, y después de almorzar en las vacaciones, de mi casa a la cancha. A la cancha, a jugar con la vagancia de... ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Todos los días, Y a medida que va creciendo, cursa sus estudios primarios acá en Ramallo. Sí, yo los primarios los hice todos en la escuela número 1. En la 1, correcto. Pero en esa época no había instituto secundario. No estaba el instituto todavía. No, todavía no. Entonces, yo tenía unos tíos en San Nicolás y me fui con ellos. Primero, segundo y tercer año en la escuela normal, lo que le llamábamos antes el ciclo básico. Correcto. Y cuarto y quinto lo hice en el Nacional, pero ya viajando todos los días. Todos los días a San Nicolás. Claro. Pero los primeros 3 años vivió en Los primeros vivía de domingo a sábado, porque en aquella época teníamos clase los sábados. Había clase los sábados. Sí. Qué bárbaro. Y
Y bueno, después sí, ya viajando diariamente, terminé, recibí el título de bachiller. ¿Y sigue la carrera, una carrera terciaria en un momento determinado? El Me voy profesor a de Buenos educación física. Aires, Ajá, ahí no, está. me voy a Buenos Aires y me inscribo en la Facultad de Derecho para Ajá. hacer en aquella época notariado, que era escribanía. Correcto. Con tanta mala suerte, era el año 55, se estalla la revolución, Sí. se cierran las facultades, todo. Me vengo y al año siguiente a mí ya me toca el servicio porque no había pedido la licencia De estudiantil. estudiantil. Claro, claro. Y de vuelta ya medio aragán que era, no vuelvo. Previamente, cuando termino el Nacional, se estaba fundando el instituto acá. Perfecto. El Instituto Secundario Ramallo, que vendría a ser el primer colegio secundario de todo el partido de Ramallo. Sí. Una necesidad enorme tenía el partido de Ramallo. Bárbaro, bárbaro. De acá venían chicos, muchos de Paraíso, bueno, de Villa, por Sí, supuesto. sí. Y bueno, el primer año se forma con gente que algunos profesores, otros no. Yo, el caso mío era que yo no era profesor. Perfecto. Pero era muy, digamos, buen alumno de un profesor de San Nicolás que se llamaba Leodoro Lossi. Era el profesor de educación física. De educación. Claro. Y él me pasó unas bases, digamos, para poder manejarme. Y bueno... Empezó a dar educación física a los chicos que venían al instituto. Sí. Habíamos formado dos grupos, eran dos grupos de 30 chicos, 30 varones. Y bueno, el primer año, ese año, estoy todo el año, pero después ya me toca el servicio militar, que lo hago acá en San Nicolás, que hice 14 meses, 14 meses. Con todas las huelgas. Tal es así que estuvimos acá en la Unión Telefónica, que estaba ahí en la calle San Francisco Javier. Sí. De telefonistas, 45 días. Yo estaba acá y en Villa estaba Bochi Especiales. ¿Lo conociste? Sí, no lo conocí. Y Edgardo Garcés. Ah, hermano de Beto. Primo de Beto. Primo de Beto, mirá vos. Beto era hijo de primo, casualmente. Correcto. Y Edgardo era hijo de Demetrio. No, tenés razón vos, perdóname. Eran hermanos. Edgardo y Beto. Y Beto eran hermanos, claro, de primo. Claro. Y los Juan Carlos y Menena, que le llamábamos, eran primas de mi mamá porque la señora de Demetrio Garcés era tía de mi mamá, era Viñolo de apellido. ¿Qué? Elena Viñolo. ¿Y trabajaba en la Unión Telefónica estando haciendo el servicio militar? Claro, estábamos acá. Un poquito, discúlpeme. Ahí está. Sí, hacíamos números ocupados. Hicimos un pequeño cursito de entrada y después todos los días cumplíamos el horario. ¡Qué va! Y termina el servicio militar y se queda acá en Ramallo haciendo todo lo que es claro, en el instituto. En el instituto. Pero, o sea que usted trabajó en donde actualmente es la Sociedad Italiana. Sí. Ahí se da el Instituto Secundario Ramallo. Sí. ¡Qué va! Y simultáneamente consigo un trabajo en Asinfer, en Villa Constitución, una subsidiaria de Asingar. Correcto. Que después la compró Ford. Sí. Bueno, yo ahí tenía, mi señora tenía familiares ahí. En Villa. En Villa. Claro. Y consigo entrar ahí. Estoy 1 año y medio más o menos, porque todos los días iba y venía en el colectivo. Daba clase de educación física y a su vez iba a Villa Constitución a trabajar. ¿Y cómo era la movilidad que tenía? ¿Directo o iba en auto? No. Colectivo, claro. Para volver, en esa época habían puesto Chevalier, sí, ingresaba a Ramallo. Y teníamos la suerte, si estábamos
en horario, lo paraba y me subía y me venía directo. Ahí Era fantástico, claro, el Chevalier que venía de Rosario. Claro. por la ruta 9 vieja, Sí, digamos. sí, todavía no estaba la autopista. No estaba, ¿no? Qué bárbaro, qué historia. Bueno, y después ya empecé a gestionar, trabajar en Fiplasto. En Fiplasto. Era mucho más cómodo. Así que salí un 15 de junio, el último día en la Sinfer, y el 16 de junio a las 8. A Fiplasto. Qué Ya maravilla. lo tenía todo programado. A todo esto el almacén abierto siempre. El almacén lo abrió mi abuelo cuando mi abuelo vino en el año 1983. En 1883. Correcto. No, 1880 llegó a Buenos Aires. Sí. En el mismo marco venía mi abuela. Venían muchas familias de acá, por Sica, Rampol y muchísimas familias. Sí. Y bueno, y mi abuelo hacía de mercachifle de Buenos Aires para acá y llegó hasta acá, hasta Ramallo. Cuando llegó a Ramallo se impresionó, porque Ramallo era una cosa tan perfecta, marcada las calles, avenidas, todo, que llegó a Buenos Aires y le dice a los paisanos, sí, conocí un pueblo en italiano. Sí, sí. Que dentro de poco va a ser más grande que Buenos Aires. Y se quedó acá. Se quedó acá. Qué Y se casó con mi abuela en el año 1883 o 1883. Y bueno, ahí no sé si en ese año, un año más, empezaron con un almacencito chico, no sé, por otra zona de Ramallo, hasta que le compró a la municipalidad de Ramallo. Correcto. Ese predio, esa esquina. Esa esquina que era grande, eran 45 por 21, que había sido propiedad de José María Busto. Claro. El fundador de Ramallo. ¡Qué bar! ¡Qué historia! Desde el comienzo, la familia Torero, desde el comienzo de Ramallo. Claro. Y ahí ¿De qué parte de Italia vino? Campobazzo. Campobazzo. El pueblito se llamaba Pietrabondati. Miguel, bueno, entonces el abuelo, el padre, usted, pero usted en ese 16 de junio ingresa a Fiplasto y está en un momento determinado está a cargo de la tesorería de Fiplasto también. Sí, era la parte, ensobrábamos el dinero y todo eso para los pagos. Mientras tanto también paralelamente seguía lo que era el amor por el deporte, jugando en un equipo que era el Caballito, ¿no? También. Bueno, eso había sido anterior. Anterior. Pero después viene a social a trabajar. Después, bueno, eso después, sí, eso fue en el año 76. 76, cuando se crea el equipo, exactamente, cuando el amigo Vilache es el director técnico. Exacto. Y bueno, ¿dónde andábamos? Quería llegar por eso, en la década del 70, ese trabajo. En el almacén. En el almacén. En el almacén lo funda mi abuelo y mi abuelo. Correcto. Mi abuelo muere muy joven, a los 43 años. Y queda mi abuela al frente con el hijo mayor que tenía 9 años. Mi papá no lo alcanzó a conocer a mi abuelo porque tenía 13 meses cuando falleció. No lo conoció. Qué va. Y tenía 3 hermanos más. Y bueno, mi papá, yo tengo la medalla de la fórmula Irigoyen Luna en el año 1916. Ese fue su primer voto. Qué va. Y es nombrado acá en la municipalidad, junto con gente conocida, don Alfredo Pastorino, que también es un radical muy viejo. Correcto. Lagares. Tengo una foto donde están en la puerta de la municipalidad vieja. Qué historia, Dios mío. Bueno, que era mi abuela al frente. Mi papá entra en la municipalidad, pero en la revolución, creo que fue en el 23 o en el 20, que lo sacan a Irigoyen.
Lo echan de la municipalidad. En la primer presidencia de Irigoyen, correcto, claro, porque después viene la del 29 también. Claro, La del 30, el golpe del 30. Y ahí lo nombran en el correo. Pero en la otra revolución también lo echan. ¡Qué historia! Yo no quiero dejar de tocar algo que a mí siempre me llamó la atención. No me llamó la atención, me gustó mucho porque lo decía alguien que estaba en la vereda de enfrente políticamente, como ese, quien fue el vicegobernador de la provincia de Buenos Aires y un amigo, como fue Balito, como fue en su momento, y Balito siempre lo dice, Balito Romá, de Edgardo Rafael Romá estamos hablando, que siempre pone bien arriba la colaboración que hubo en este caso a partir de que él es intendente con el regreso de la democracia, y a usted lo nombra permanentemente el trabajo que hacían entre el radicalismo y el peronismo, ¿no? Sí, nunca había choques muy fuertes, lógicamente que se discutían las ordenanzas, sí, pero siempre con prudencia. ¿Qué recuerdo tiene de aquel 83, de la primavera democrática, de Alfonsín presidente, Armendáriz gobernador y el peronismo que gana en Ramallo, ¿no? Bueno, yo a Alfonsín lo seguía por toda la zona, es decir, San Pedro, Arrecife, San Nicolás. Bueno, me invitaban porque yo en esa época era el presidente del consejo, entonces estaba invitado. Correcto. No me perdía ninguna. Claro. Y un recuerdo que tengo muy lindo del Consejo Deliberante es que en el año 84, yo, y lo digo así con orgullo, tengo el honor de confeccionar y presentar la ordenanza que designaba a la Municipalidad Vieja como lugar para la construcción del Museo Municipal de Muy bien. Y ahora está el museo. En el año 94, siendo intendente Ballester, Alejandro Ballester. Me llama, me dice, negro, vamos a inaugurar el museo. Bueno, dice, usted tiene que hablar porque no me dice profesor. Ah, claro. Fuiste profesor de él. Sí, claro. De Balito, claro. De toda la qué sé yo. Y 10 años estuve después, porque yo estuve 10 años después. Primero un año y me tocó el servicio. Sí, y después 10 años donde pasaron muchísimos chicos. Del 55 al 65, me parece. ¡Qué padre! Y detrás yo tengo un cuaderno donde anoto todo. Bueno, ¿Y fuiste a la inauguración del museo? Sí, hablé también. Me hicieron hablar. Él y Elvio Sanás. Elvio Sanás, sí, claro. De Cultura. Y después se olvidaron de mí. Miguel, no quiero dejar pasar también un hecho fundamental que a veces te tuteo, a veces te trato de usted, porque me das la confianza para hacerlo, realmente. Fuiste el fundador y el primer presidente del Centro de Comercio de Ramallo. Sí. Junto con Horacio Moreira, Pellegrino Mastroianni, Manolo Alonso, Omar Gustara, los muchachos de Frigo, los Zavala. Y yo fui el presidente provisorio, digamos, para hacer la reunión, la asamblea, para darle la fundación al centro. Correcto. Eso había sido en los últimos días de julio. De septiembre. Y queríamos darle fecha de fundación el 24 de octubre. Para el día de la fundación de Ramallo. Claro. Y fue así, el 24 de octubre de 1970 se fundó. Yo era el presidente, pero en esa asamblea se eligió la nueva comisión. Es decir, la comisión que iba a regir los destinos del centro. ¿Y en la comisión quedaste como presidente? No. Ajá. Me querían poner, pero no acepté porque estaba muy cargado de cosas. Claro. La presidencia la toma Horacio Moreira. Perfecto. Y yo voy como tesorero del centro. Y estuve 10 años de tesorero. Con toda la historia que tiene. A los 9 meses de fundado el centro, nosotros compramos la casa esa donde estaba. Acá en pleno centro. Que era de una familia Alonso. Y con el apoyo de todo el comercio de Ramallo. Una cuota mensual. ¡Qué va! Y bueno, después se fue modificando y
¿Qué se siente cuando te pones a pensar, estuviste en la educación del partido de Ramallo, estuviste en lo que es el movimiento comercial, estuviste trabajando en una de las industrias más importantes del partido de Ramallo como Fiplasto, estuviste en la política, todo pasó por... Es impresionante lo que has hecho. Bueno, yo los últimos 25 años del almacén estuve yo al frente. Sí. Porque mi papá se jubiló, ya tenía casi 100 años. Sí. Porque murió a los 99, 6 meses y unos días. ¡Qué va! Pero todos los días venía a controlarme. Muy bien, muy bien. 8:30, 9 ya llegaba. Me preparaba el mate, me daba mate. Y bueno, tuvimos una época mala porque al final de mi carrera como comerciante había venido a Ramallo, se había instalado Copesa. Claro, claro. Y cuando viene nosotros, algo más, que más movimiento, claro. No. Claro. Bueno, pero tuvo una historia. Y bueno, y justo ahí yo había sido candidato a intendente. Ajá. Porque fui candidato a intendente. Correcto, también. En el 89. No, 87. 87, exactamente. 87. Y fui con... Mi contrincante era Alejandro Ballester. Claro, exactamente. Pero no. No. Para nada nos enfrentamos ni nada. Yo ya en ese momento estaba en la radio, hacía un año que estaba en la radio, y ya de eso me acuerdo bastante. Sí, la contienda. Y el acto de cierre le hicimos en Defensores. Correcto, sí. Bueno, y perdí las elecciones por 1.200 votos, no sé, algo así. Y nosotros dentro del Partido Radical, con Pepe Morquio, Jorge Cao, Timoteo Bella y 2 o 3 muchachos de Villa, que ahora no me acuerdo, formamos la línea nacional dentro del partido. Correcto. Y teníamos como capo, digamos, en la zona, un contador que se llamaba Rubén Blanco. Correcto. Que estaba bien arriba en el partido. Sí. Tal es así que llega a ser gerente comercial de PAMI Central. Ajá. Y un día me llama el gerente comercial de PAMI a mí y me dice: negro, necesito hablar con vos. Pero para esto, Pepe Morquio, Timoteo y Jorge Cao ya habían estado hablando de que me tenían que conseguir algo a mí porque el almacén estaba medio... ¡Qué va! Y entras a PAMI. Entonces me dice: venite, habla con Pepe Morquio y hagan un viaje y vénganse, que necesito... ¿Te emociona eso cuando lo decís? ¿Te emociona? Sí, porque es lógico. Entonces, bueno, no nos hicimos esperar mucho. A los 2 o 3 días a Buenos Aires. Con Timoteo a La Plata íbamos 9 por semana, yo creo. ¿Y entras a PAMI San Nicolás? No. ¿Villa Constitución? No. ¿A dónde? Rosario. Ahí es donde viajábamos juntos. Exactamente, claro que sí. Miguel, qué alegría. 260.000 afiliados. Porque era Rosario y el sur de Santa Fe. ¡Qué trayectoria! Y bueno, me dice: tengo un puesto para vos, que tienes que ser vos, porque yo necesito una persona de confianza. Yo necesito un jefe de división, compras y suministro en PAMI Rosario. La mierda. ¿Y cuánto tiempo estuviste ahí? 14 años. 14 años. Me jubilé. No me pudieron sacar del puesto. Claro, porque después entró Menem, pero siguió. 24 delegados cambié yo, y yo seguía de jefe. ¡Qué maravilla! Y la conducta, todo, tiene que ver en todo eso. Y bueno, Miguel. Ahí me jubilé. Yo quiero... Y me quedé a vivir en Rosario. En Rosario. Es decir, vivo, tengo un departamento allá y tengo la casa acá, voy y vengo. Ahora estoy en Ramallo. Está bien. Yo te quiero agradecer enormemente la predisposición que tuviste el día que nos encontramos aquí, en este lugar emblemático, en este Ramallo Club de Pelota. Hermoso. Que me dijiste que sí, que no tenías ningún problema de charlar. Quiero agradecer a Milache nuevamente, Gaeto, que siempre tiene la construcción detrás
para hacer este tipo de programas. Gracias, felicitaciones y gracias por haber hecho tanto por Ramallo, de verdad te lo ¿Me digo. faltó algo? Sí, Estuve en la comisión de la Ciudad Italiana. claro, eso lo tenemos que hablar en un próximo programa, me lo tenés que contar. Eso me lo tenés que contar también. Bueno. Gracias, Miguel. Muchas gracias. Bueno, sí, en mi familia, mi hermano también estuvo en el instituto. Trabajó junto con, mi cuñado, Víctor Hugo Molinari. Correcto, Víctor Hugo, claro. Y bueno, hay también tantas cosas. Nos debemos un segundo encuentro. Bueno. Ahí está. Trataremos de venir. Te agradezco mucho. Miguel Ángel Torello, el negro Torello, como lo conoce todo Ramallo, pasó hoy por Patrimonio Ramallense. Realmente un lujo enorme nos dimos en este Ramallo Club de Pelota. Muchísimas gracias de verdad a Miguel en este caso y el agradecimiento a las instituciones y empresas que hacen posible Patrimonio Ramallense. Nos volvemos a reencontrar en una nueva edición a través de la red social YouTube. Les recuerdo que se pueden suscribir gratuitamente, a nosotros nos da más músculo también suscribirse al canal y muchísimas gracias por las visualizaciones. Nos reencontramos en una nueva edición de Patrimonio Ramallense. Patrimonio Ramallense.